Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Para los que son nuevos, soy tu nombre y este es su espacio para chismecitos jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucho amor. Se les extrae más menos aba. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en uno de los temas que ese revuelo ha causado en el mundo del espectáculo turco y que ha mantenido a miles, incluso millones, de fans en vilo. Lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero no solo vamos a repetir lo que ya saben, no. Vamos a profundizar a nivel copyright rico en las más menosales, los rumores, las pistas que parecen escondidas en mensajes cifrados dignos de un expo de la Guerra Fría, y sobre todo, la verdad de de su posible reencuentro amoroso. ¿Será que el amor renace de las cenizas? ¿Cuál ave fu copyright nix despu copyright de un incendio forestal? ¿O es solo una ilusión superíndice 3N creada por las redes sociales, una fantasía colectiva alimentada por el fandom incansable? A compu con diéresis más menos en me a descubrirlo. Vamos a desenterrar cada detalle. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, con todo el festum de chismes y teorías, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Se los prometo, encontrar el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas y los dramas candentes. Y denle like a este vídeo si les gusta el tema y quieren de ese contenido como este. Su apoyo significa el mundo para mu. Cada like, cada suscripción superíndice 3N, es un abrazo virtual que me llena de energía para seguir adelante. Asu que no sean tumidos y demu copyright estrenme su amor. Ahora hagun rense de sus asientos, porque vamos a lo que nos concierne. Can y Demet. Demet y Can. Una pareja que para muchos definió superíndice 3 una era en las series turcas. Su química en Erkenci Quay fue simplemente innegable. Explosión superíndice 3N de fuego artificiales. Traspasó superíndice 3 la pantalla y se metió superíndice 3 en nuestros corazones, instalándose como inquilinos permanentes. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia de la conexión superíndice 3N. Nos vendieron el sueño más menos o de que el amor a primera vista existe, y lo compramos con gusto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a la ficción superíndice 3N. A veces, la magia se desvanece como un truco barato. Despu copyright del grano con diéresis copyright sito de Erkenci Quay, el tsunami de rumores de un romance entre Can y Demet se dispararon, alcanzando alturas inauditas. Los fans, ilusionados hasta la mu copyright dula, buscaban cualquier más menos cualquier pista, hasta la mu de ese insignificante migaja, que confirmara sus sospechas. Eran como detectives privados, analizando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Y para ser justos, hubo momentos en los que parecía que el amor había florecido entre ellos, como una rosa en primavera. Fotos juntos fuera del set, captados por paparazzi astutos, miradas superíndice 3 cómplices que gritaban a los cuatro vientos una atracción superíndice 3 en innegable, comentarios cariu más menos osos en redes sociales. Todo apuntaba a que había algo más de ese que una simple amistad. Parecían destinados a estar juntos como Romeo y Julieta, pero con un final muy de ese feliz. Sin embargo, la confirmación superíndice 3N oficial nunca llegó superíndice 3. Como un fantasma escurridizo, se negaba a materializarse. Ambos actores siempre se mostraron muy copyrighticos al respecto, evitando hablar directamente del tema, como si estuvieran firmando un pacto de silencio. Y poco a poco los rumores fueron perdiendo fuerza, desinflándose como un globo pinchado. Surgieron otras relaciones, otros proyectos que los alejaron física y emocionalmente, y finalmente, la historia de Can y Demet como pareja quedó superíndice 3 relegada al recuerdo, guardada en el baúl de los amores platu superíndice 3 Nikous. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que lamentablemente terminó superíndice 3 hace poco, dejando a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Can por su parte se casó superíndice 3 con Diletta Leotta, una relación superíndice 3N que también copyright N llegó superíndice 3 a su fin, alimentando a UNMU las esperanzas de los fans. Y AQ es donde la historia se pone interesante. AQ es donde el drama alcanza su punto con diéresis elgido.
Con ambos actores solteros de nuevo como dos barcos a la deriva buscando un puerto seguro, los rumores de un posible reencuentro amoroso resurgieron con fuerza como un volcán en erupción superíndice 3N. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías conspirativas dignas de Hollywood, y sobre todo, mucha esperanza. Esperanza que ardua como una llama en la oscuridad. ¿Serú que el destino, ese cupido travieso, los estuvo juntando de nuevo, dándoles una segunda oportunidad para el amor? ¿O es solo una coincidencia, una casualidad CU superíndice 3 esmica que ambos es tu copyright, N solteros al mismo tiempo? ¿Es el universo jugando con nuestros sentimientos? Para empezar a analizar esta situación superíndice 3N con la seriedad que se merece, porque AQ no estamos jugando a las casitas, es importante tener en cuenta algunos factores clave. Primero, la química innegable que existió superíndice 3 entre Khan y Demet durante Erkenci Kwai. Era palpable. Esa conexión superíndice 3N no se crea de la nada. Requiere de una afinidad, una comprensión superíndice 3N y una atracción superíndice 3N mutua. Una chispa que enciende un fuego. Segundo, el hecho de que ambos hayan experimentado relaciones fallidas de SPU copyright, ese de su colaboración superíndice 3N en la serie. ¿Podrá ser que en el fondo siempre se hayan arrepentido de no haber intentado algo muy de ese? ¿Que la sombra de lo que pudo ser, los haya perseguido en silencio? Tercero, el poder de los fans. El fandom es una fuerza imparable. La presión superíndice 3N y el apoyo de los seguidores pueden influir, y mucho, en las decisiones de los famosos. Son como consejeros invisibles, susurrando al oído de sus ídolos. Ahora bien, vamos a analizar las pistas que han surgido en los últimos meses. Vamos a convertirnos en detectives por un dúo. Se han visto interacciones en redes sociales, como likes y comentarios en publicaciones del otro. Aunque esto podrá ser simplemente una muestra de apoyo profesional, como un buen trabajo colega, algunos fans lo interpretan como un aseo más menos al de que la llama AUN no se ha apagado. Un sutil coqueteo virtual. También copyright N han circulado rumores de que ambos han estado en los mismos lugares al mismo tiempo, como si estuvieran siguiendo un plan secreto, aunque no hay evidencia fotográfica que lo confirme. Elusivos como fantasmas. Estas coincidencias reales o inventadas alimentan a UNMUNS la esperanza de un reencuentro, creando un círculo vicioso de expectativas y especulaciones. Pero también copyright N es importante ser realistas. No podemos vivir en una burbuja de fantasía. La vida de los famosos es llena de presión superíndice 3N, escrutinio público y compromisos profesionales. Un infierno en la tierra para algunos. Reavivar una relación superíndice 3N del pasado no es tarea fácil, especialmente cuando ambos han pasado por experiencias dolorosas recientemente. Además de ese, hay que tener en cuenta que la imagen que vemos de ellos en redes sociales y en la televisión superíndice 3N no siempre refleja la realidad. Detrás ese de las sonrisas y los gestos amables, puede haber inseguridades, miedos y heridas sin cicatrizar. Son humanos al fin y al cabo. Entonces, ¿CUL es la verdad sobre el posible reencuentro amoroso de Khan y Demet? La pregunta del Miyu superíndice 3N. La respuesta lamentablemente no es tan sencilla como nos gustaría. No hay una confirmación superíndice 3N oficial, ni pruebas irrefutables de que estuvieron juntos. Como buscar una aguja en un pajar. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y la esperanza de los fans. Un CU superíndice 3 del explosivo de emociones. Sin embargo, creo que hay razones para ser optimistas. Soy una eterna romántica. La química entre Khan y Demet es innegable en un hecho científico comprobado, y el hecho de que ambos es tu copyright en solteros de nuevo abre la puerta a la posibilidad de un reencuentro. Además de ese, el apoyo incondicional de los fans podrá darles el impulso que necesitan para intentarlo de nuevo. Son como una batería infinita de energía positiva. Pero al final, la decisión superíndice 3N es en sus manos. Son los únicos dueños más menosos de su destino. Solo ellos saben lo que sienten realmente el uno por el otro y si estuvieron dispuestos a arriesgarse a revivir una relación superíndice 3N del pasado. Y sea cual sea su decisión superíndice 3N, debemos respetarla y apoyarlos. Como verdaderos fans. Lo que es cierto es que la historia de Khan y Demet nos recuerda el poder del amor,
la importancia de las segundas oportunidades y la magia de la conexión superíndice 3N. Nos enseña más menos a que a veces el destino nos pone a prueba, pero que al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Es como un IMUN irresistible. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores y las pistas que rodean el posible reencuentro amoroso de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos dejado piedras sin remover. Hemos analizado su química en Erkenci-Kwai, sus relaciones fallidas posteriores y el impacto del apoyo de los fans. Si bien no hay una confirmación superíndice 3N oficial, hay razones para ser optimistas y creer en la posibilidad de que el amor renazca entre ellos. El amor es un misterio insondable. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Son unos campeones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes. Son mi familia virtual. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre este posible reencuentro? ¿Creen que Can y Demet deberían intentarlo de nuevo? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber si están en el equipo Candem, o si prefieren que cada uno siga su propio camino. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que me den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Son la gasolina que impulsa mi motor creativo. Muchas gracias por todo, mi gente guapa. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Hasta la Superíndice 3 mis chismosos favoritos. Los quiero.